Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica en este programa especial de viernes que vamos a estar haciendo en conexión y estoy muy contento realmente de tener a dos grandes invitados, aunque uno no ha llegado, aquí les estoy presentando al primero de ellos, que es un economista muy importante de Argentina, que por desgracia, don Héctor, le cierran mucho las puertas en los medios de comunicación oficiales en Argentina, ¿no? ¿Cómo está, don Héctor? Bienvenido. Bien, bueno, ante todo, Samuel, muchas gracias por la invitación. Espero corresponder al tema de hoy, que no va a ser precisamente económico en cuanto a Ujú. su finalidad central, sino, entiendo, más bien geopolítico. Y el hecho de que no tenga acceso yo a los grandes medios, ya lo doy por descontado, porque existe un monopolio absoluto. Sí, total, absoluto quizás no, pero total de los medios de comunicación y su temática. Así que eso ya estoy resignado. Si quieres, entramos en Sí, materia hasta que se sume Raúl, que con él hacemos un breve aviso a la gente, al auditorio, ¿no? Con él y con Horacio Cañi, que está también muy versado en la materia de la historia contemporánea, con él hacemos un programa que se llama Crisis y Conflictos del siglo XX. ujú, Ese programa tiene una finalidad central, porque primero hay que definir el planteo, la idea eje, el leitmotiv la razón de ser de un programa. La razón de ser de ese ciclo que ya lleva 74, 75 capítulos que son sí. 75 programas que hacemos, ¿no? La finalidad es sentar las bases de un revisionismo de la historia contemporánea, tomando como base que las dos guerras mundiales fueron parte de un mismo proceso de cambio geopolítico en Europa. Hoy en día se denomina muchas veces las guerras civiles europeas por historiadores como el alemán Nolte y otros más. Aunque la expresión guerras civiles europeas creo que fue un historiador francés, no Nolte, pero Nolte la asumió en su libro, ¿no? Y que llevó a un proceso central que para mí es el que explica todo. La Primera Guerra Mundial fue un punto de quiebre en la historia de la Europa contemporánea, que fue como quien dice el principio del fin de la europeización del mundo. Repito, principio del fin de la europeización del mundo. Fíjate que desde ahí se están viendo una imagen del programa que tenemos nosotros. Sí, déjeme decirle, don Héctor, antes de que continúe, para decirle a las personas, estaban viendo ahorita que estábamos en el canal de TLV1 y déjenme decirles que en mi muy humilde opinión, el programa de Crisis y Conflicto es por lejos y me emociona decirlo, lo mejor que hay en YouTube y lo mejor que he encontrado con tres personas que son versadísimas en la historia, en la geopolítica y realmente el trabajo que han hecho, don Héctor, déjeme felicitarlo porque es una tarea titánica lo que han hecho. Así que yo desde ya invito a la gente a que vayan y empiecen desde la primera temporada, porque es una joya estos programas. Ahora sí, don Héctor, perdón. Sí. Aclaro lo siguiente, que la finalidad del programa, una finalidad subyacente desde ya, es precisamente que nunca se ha hecho en la Argentina, conozco, no sé si se ha hecho experiencia en otro país de Hispanoamérica, pero por lo menos en la Argentina nunca se intentó hacer esta experiencia de un revisionismo de la historia contemporánea que implica un punto de quiebre central, la interpretación de las dos guerras mundiales, como decía, como parte de un mismo proceso de cambio geopolítico europeo y como cambio de una época. Pienso que el día de mañana los historiadores tomarán estas dos guerras como comienzo de una nueva era mundial, ¿no? Una era mundial que todavía vivimos, porque nosotros no nos olvidemos que todo el mundo, todo el mundo distorsionado en que vivimos, todo el mundo dado vuelta, todo el mundo sometido
al descontrol, o peor, al control imperial que rige en estos días, viene de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Vivimos en el mundo de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial hace 80 años. No nos olvidemos de eso. No está, estas desgracias no vienen por casualidad, vienen como parte de un proceso que después, lógicamente, tuvo un montón de instancias, la más importante de las cuales fue la implosión del comunismo en 1991, pero que esto arranca de un proceso. El tándem de la conferencia de Yalta de febrero del año 45 sobre el reparto del mundo entre las dos superpotencias que ganaron la guerra, Estados Unidos, Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Este, digamos, y la conferencia de Potsdam de julio del mismo año, que fue la que lo instrumentó. Hay que siempre tener un tándem, ¿no? El tándem Yalta-Potsdam. Ujú. Yalta fue el acuerdo que en ese momento vivía Roosevelt, que después no sobrevive a la conferencia de Potsdam porque muere en abril del 45. Entonces se produce un cambio entre la conferencia de Yalta, que es esa imagen que se está viendo, Yalta es principios de febrero del 45, donde los llamados tres grandes, bueno, llamados por ellos mismos tres grandes, ¿no? Sí. Donde ya Gran Bretaña decadente tenía un rol secundario, y los dos grandes nuevos jefes de los imperios mundiales. Estados Unidos del imperio norteamericano a caballo de la teoría del destino manifiesto, que es la teoría de dominación del mundo por parte de Estados Unidos, que parte de la base de que Estados Unidos tiene un destino manifiesto fijado por la providencia de influir sobre los acontecimientos del mundo, y que es la Ujú. teoría en la cual todos los gobiernos norteamericanos imperialistas se han manifestado, aclarando que imperio no lo digo en el sentido ideológico, lo digo en el sentido geopolítico. Un imperio es una metrópoli que vive de la hegemonía de sus colonias, de sus territorios periféricos. Lo mismo hizo por el lado político, geopolítico, ideológico, la Unión Soviética bajo Stalin. Sí. Y con el tiempo las cosas se fueron ajustando de tal manera que el mundo capitalista, el mundo del capitalismo financiero, terminó primando sobre el mundo socialista colectivista y su ideología. Pero el gobierno mundial, a mi juicio, se establece con la victoria aliada de 1945. Ujú. Ahí arranca el Don gobierno. Héctor, Don Héctor, qué Después, bueno que menciona esto de gobierno mundial, porque mucha gente le suena gobierno mundial como si fuera una teoría de la conspiración, cuando realmente ellos hablaban abiertamente, ¿no? Por ejemplo, Winston Churchill en 1950 en Copenhague dice que el objetivo supremo de los aliados era imponer un gobierno mundial, ¿no? Por ahí tengo el periódico, ahorita lo voy a buscar, pero eso para nada tiene que ver con una teoría de la conspiración, ¿verdad? manifiesto. Bueno, nosotros hemos desarrollado largamente un tema que yo en particular he estudiado bastante, que es cómo fue la conspiración para llevar la guerra contra Alemania en las dos guerras mundiales. Primero, bajo el gobierno Wilson, en la Primera Guerra Mundial, que entre paréntesis había ganado las elecciones prometiendo que no iba a intervenir Estados Unidos en la guerra europea, mientras simultáneamente tenía al banquero Bernard Baruch preparando el WIR. El WIR es las siglas del Grupo de Empresas para la Defensa para intervenir con excusa en la guerra europea. Fíjate que Ujú. se da un proceso inverso a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe de 1823, como sabemos, establecía el principio impuesto por los norteamericanos de que las potencias europeas tenían que ir yéndose de América,
que América era para los americanos. Una forma para nosotros de entender que América era para los norteamericanos, ¿no? Pero bajo el argumento de que los europeos no tenían que intervenir en Europa, cosa que termina con el fracaso de la experiencia mexicana, ¿no? La muerte de Maximiliano, y sería largo para hablar. Y si bien Inglaterra mantiene, sobre todo a través de la masonería, mantiene su influencia determinante en los asuntos del continente, pero fundamentalmente América es la gran isla americana, parte del imperio. Pero mientras la doctrina Monroe establecía que los Estados Unidos vetaban la intervención europea en América, a partir de la Primera Guerra Mundial y luego se consolida en la Segunda, la cosa se invierte. El imperio norteamericano invade Europa y Sí. todavía están allí. Hace 80 años se terminó la guerra contra Alemania, pero Estados Unidos, que tiene 800 bases militares en el mundo, es el que controla política y militarmente toda la Europa, no solamente occidental, sino ahora también central y oriental. Ujú. Prácticamente a través de la organización militar de la OTAN, Estados Unidos domina Europa. Europa con Alemania puede ser una potencia económica, pero es un satélite político. No Don hay. Héctor, ahí permítame hacerle una pregunta, o más bien para que nos explique, porque mucha gente tal vez, hay conceptos que nos está planteando usted, como por ejemplo el de que la Primera y Segunda Guerra Mundial son una sola, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero luego también menciona usted que la guerra, o sea, Estados Unidos invadió Europa. ¿Realmente la guerra era contra Alemania nada más o contra toda Europa? Porque usted empezó mencionando la deseuropeización del mundo. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, como decía Francis Parker Yockey, vino la americanización del mundo. Es decir, toda la influencia europea ha sido arrasada, ha sido incluso manchada con historias falsas como la leyenda negra sobre la relación España y sus dependencias acá en América, pero realmente era contra Alemania o contra toda Europa. No, es exacto, coincido con lo que dices. La guerra, más allá de la polarización contra Alemania como potencia hegemónica, era contra Europa. Es decir, los Estados Unidos invadieron Europa y todavía están allí. Ujú. Y la Sí, invadieron hace 80 años, ¿no? Y han establecido un sistema de dominación político-militar a través de la OTAN que se mantiene incólume, porque fíjate que hay una gran contradicción entre la Unión Europea y la OTAN. Hoy en día la OTAN manda sobre la Unión Europea. sí, Cuando la Unión Europea estaba por llegar al acuerdo macro de gas con Rusia, intervino Estados Unidos a través de la OTAN para generar la crisis de Ucrania contra Rusia y destruir así la relación entre la Unión Europea y Rusia, que iba a ser el comienzo de la independencia de Europa. Y por eso en este momento lo que estamos viviendo. sí. Pero quizás nos estamos adelantando, nos estamos adelantando, estamos hablando de la actualidad cuando entiendo que la inquietud era cómo arrancó esto, cómo y Sí, por qué decimos eh, que las dos guerras mundiales fueron parte de un mismo proceso. ¿le parece, don Héctor, si empezamos fuera de grabación? Usted me estaba mencionando dos factores, ¿no? Los directos y los indirectos, ¿no? Más o menos. Los mediatos y los Los, inmediatos, los mediatos y los inmediatos. para llamarlos Explíquenos eso. de manera, para llamarlos de alguna manera, no es que Sí, eso es de texto, sí, sí, claro. efectivamente. Pero Ah, permíteme acotar algo que es importante. ¿Por qué digo que las dos guerras mundiales fueron parte de un mismo proceso? Desde el punto de vista geopolítico, Gran Bretaña siempre fue la gran enemiga del continente que controló a través de alianzas dinásticas
presión militar, el cerco marítimo, su condición de potencia talasocrática, es decir, potencia naval, ¿no? Pero con las redes de la masonería británica actuando sobre los gobiernos, etcétera, un proceso que para nosotros nos es muy familiar, pero para el hombre medio es desconocido, porque Sí. ese es un mundo que no vivan. Pero ¿cuál era el gran enemigo eso lo define Raymond Aron, que un gran pensador judío francés que falleció hace años, que habla de la teoría del perturbador, que en realidad era de un almirante francés la teoría, ¿no? La teoría del perturbador continental. Ujú. La constante de la geopolítica británica fue que nunca se formase una potencia hegemónica europea. Eso fue lo Exactamente. que explicó las guerras napoleónicas. Y es lo que después se repite en las dos guerras mundiales. Fíjate que después de el núcleo geopolítico era que no existiese ninguna potencia europea dominante en la Europa central. Con la Primera Guerra Mundial destruyen el Imperio Austrohúngaro Ajá. y con la Segunda destruyen el Estado y el Imperio Alemán. Desde entonces se produce un vacío geopolítico en Europa y es cubierto por dos fuerzas básicamente extracontinentales. Ujú. Los Estados Unidos, que eran los invasores del oeste, y la Rusia soviética, que no es la Rusia genuina, sino la Rusia soviética, con una estructura de poder geopolítico internacionalista comunista fuertemente euroasiática sobre Europa. Dos grandes superpotencias contrarias a la historia geopolítica europea. ¿Me explico? Sí, Por sí, eso sí. yo enfatizo mucho esto. Enfatizo el hecho de que la Segunda Guerra Mundial fue el comienzo del fin de la hegemonía europea, fue el comienzo del fin de la europeización del mundo. Durante el siglo XIX y hasta entrado el XX, Europa, a través de sus potencias, regía los destinos del mundo. Ujú. Don Héctor, mire, aquí estamos viendo un mapa de las potencias beligerantes en la Primera Guerra Mundial y vemos algo muy claro, ¿no? La unión o la alianza entre Alemania o el Segundo Reich y Austria-Hungría, como usted explica perfectamente, es una potencia que controlaba tres mares, el Mar del Norte, el Mar Báltico y el Mar Adriático. En este El, sentido, es un peligro tremendo para lo que usted decía, para el Reino Unido, ¿no? Para esta potencia talasocrática. Claro, exacto, sí. Es la lucha permanente, la lucha geopolítica permanente que el imperio británico, desde su isla inexpugnable, ejercía influencia y dominación sobre la mayor parte del continente y que cuando Ujú. avisoraba aparecer una potencia dominante en la Europa central, se dirigía, se preparaba la conspiración, el partido de la guerra, que Sí. en Inglaterra estaba representado como hombre de referencia por Lord Vansittart, que Ujú. era un alto funcionario del Foreign Office, era su subsecretario. Sí. Ahí veo que se incorporó Raúl. Sí, acá está don Raúl. Don Raúl, ¿cómo está? Bienvenido. No se escucha, está así. A ver, espere un ratito. Ahí está. A ver, No creo sé, que está. Activar micrófono. No sé por qué no lo puedo activar. A ver si me puedes ayudar, Matías, con eso. Ahí está activado. Adelante. empezá de vuelta, Raúl, porque no se Hola escucha. Samuel, ¿me estás escuchando? Lo Buenos escucho días. perfecto, don Raúl. Bueno, perfecto. Sí, pido disculpas por mi retraso porque tuve que hacer un trámite municipal bueno, y perdí dos trenes y eso me retrasó enormemente. Yo vivo fuera de capital, no vivo en la capital. No Pido se disculpas preocupe, por yo le agradezco muchísimo el esfuerzo que está haciendo de estar acá no, porque no, no, no es un esfuerzo, es un gusto, pero tiene este ah, inconveniente.
Así que Pues, ahora espero don tu Héctor, pregunta. don Héctor, no sé si le podamos dar entrada a don Raúl, porque el tiempo ahí en el estudio de TLB1 es limitado. Y me gustaría, don Raúl, que vayamos ya directo al grano. Ahorita estuvimos haciendo ahí una preparación del terreno, don Héctor y yo, pero me gustaría que fuéramos a la guerra franco-prusiana, si le parece, que nos Sí, explique. sí, por supuesto. Pero sí, si la guerra franco-prusiana, como seguramente debe haber dicho de forma muy clara y muy bien Héctor Juliano, No, es por un lado una lucha por la hegemonía en Europa, pero esa es la parte exterior. Yo creo que en rigor de verdad la guerra franco-prusiana es una guerra contra la Revolución Francesa, que es la madre de todas las desgracias que sucedieron en Europa durante el siglo XIX, ¿no es cierto? Es decir, creo que la guerra franco-prusiana, que es la constitución del Imperio Alemán, tiene una parte económica que supongo que Héctor la había explicado mil veces mejor que yo, que es el tema del Zollverein, de las aduanas. Habiendo tantos pequeños estados, los impuestos eran tremendos, porque cada estado cobraba su impuesto y los productos terminaban costando 20 o 30 Sí. veces más de lo que costaban. Eso es un aspecto. Pero el otro aspecto es el resultado de las guerras napoleónicas. El resultado de las guerras napoleónicas trajo dos cosas. Perdón, el resultado de la Revolución Francesa, interrumpido parcialmente por las guerras napoleónicas, trajo el Congreso de Viena, que para mí fracasó. El Congreso de Viena que pretendió, digamos, restaurar el Ancien Régime en Europa, ¿no es cierto? Creo que fracasó. Las revoluciones de 1830 y de 1848 lo demuestran, ¿no es cierto? Creo que fracasó. Entonces, la Revolución Francesa, que como decía James Burke, impregnó absolutamente todo lo que sucedió después, era la revolución que iba a impregnar todo lo que sucediera después, y así fue hasta la revolución bolchevique, ¿no es cierto? Es la gran revolución, la gran revolución francesa, grande no en el sentido de calidad, sino de dimensión, ¿no es cierto? Es la que impregnó toda Europa del siglo XIX y aún condicionó la geopolítica. Porque sumó un elemento ideológico que no estaba presente, al cual se reaccionó de diversas maneras. Una de las reacciones fue naturalmente aceptar la Revolución Francesa e intentar imponerla como la Revolución del 48 en Europa, ¿no es cierto? Y la otra fue una reacción endógena de los pueblos contra el principio revolucionario que unificaba ideológicamente, no el interés de los pueblos concretos, sino solo era pueblo aquel que era revolucionario. Ese es el criterio, el concepto de la Revolución Francesa. Solo es pueblo aquel que es revolucionario y solo vale aquello que está movido por la revolución. En cambio, yo creo que el imperio, es decir, el imperio alemán, estaba apoyado en las teorías de Clausewitz, del barón von Stein y luego de Coleman von der Goltz, que el concepto de nación en armas es un concepto que se opone a la Revolución Francesa, porque ve al pueblo no como un sujeto revolucionario, sino como un sujeto esencial. Es un principio espiritual el que lo anima, y esa geopolítica está impregnada para mí de un principio espiritual, porque detrás de toda geopolítica, aparte de la geografía y de la política y de la economía, como es lógico que lo haya, ¿no es cierto? Hay un principio espiritual que lo anima, para mal o para bien, ¿no es cierto? O sea, una geopolítica puede estar muy bien pensada, pero ser perversa en su intención, y puede ser, como se llama, accidental y ser buena en su intención, o ser inevitable, ¿no es cierto? Hemos comentado en el programa que tenemos acá, hemos comentado siempre el caso de Japón, que yo siempre he dicho que Japón tenía una geopolítica inevitable, que su misma condición se le imponía. Supongo que otro tanto pueden decir los ingleses, que ellos tienen una isla, que la isla tiene pocos recursos y que por lo tanto, sí, perfecto. Pero el principio que anima eso no es un principio benéfico para los pueblos que se someten a esa geopolítica o a ese imperio. Don Raúl, sí. ahí, ahora que mencionan los intereses de Inglaterra, usted estaba mencionando de pasada el Zollverein, que es la unión aduanera, para los que no la conozcan, es básicamente, ahí un poquito de contexto,
Antes de esto, pues existía el primer Reich, ¿no? El imperio, el Sí, Sacro Imperio Romano Germánico, donde cada principado, cada ciudad tenía sus propios impuestos, ¿no? Y esto beneficiaba mucho recordemos que en esa época, y quiero que me explique un poquito sobre esto, sí, el interés de Inglaterra, porque se estaba industrializando, ¿no? Estábamos en plena apogeo de la revolución sí, industrial. así, Y sí, mientras no había una unión aduanera en los pueblos germánicos, para Inglaterra le era muy fácil inundar Europa de sus mercancías, que era básicamente, yo la comparo con la China de la época, ¿no? Casi todo lo que se hacía en el mundo sin era duda, británico. Adelante, sin por duda. favor. Exacto, y sin duda, eso que lo puede decir infinitamente mejor que yo, el licenciado Giuliano, porque sabe mucho, porque es un economista y yo no. Es decir, creo que sí que es así. Ahora, el problema es este. El problema es que creo que eso es una cosa inevitable. Es decir, el hecho de que hubiera pequeños estados y que cada uno tuviera que cobrar sus impuestos era una necesidad vital. Por eso el imperio alemán, viene a solucionar ese problema, porque al mismo tiempo era una cosa absurda que favorecía al extranjero, en este caso a Inglaterra, que inundaba, como muy bien has dicho, con sus productos, porque no encontraba una política global que lo enfrentara. Entonces, claro, inundaba con sus productos y esos pequeños estados lo único que podían hacer era encarecer el mercado interno. El Sí. imperio alemán tiene un aspecto económico que quizá lo explique mejor que yo, por supuesto, el licenciado Giuliano, pero, a lo que yo me estoy refiriendo es a un principio esencial, que es la unión, no, sin olvidarnos que Alemania, en el caso de Alemania, la unión siempre es espiritual. Es un principio espiritual el que anima a esto, que es el tema del Sacro Imperio Romano Germánico. En este Exacto. caso, secularizado en el imperio, en el reino de Prusia y en el imperio austrohúngaro. De Sí. esa unión es un intento de refundación, de revitalización del Sacro Imperio Romano Germánico, que había sido disuelto en 1805, como sabemos, por Napoleón, lo que quedaba, ¿no es cierto? Y había una supervivencia tenue que era como se llama el Imperio Austrohúngaro. Es decir, el Imperio Alemán, creo que se plantea este tema, la unión interna, por supuesto, en torno al principio de la germanidad. Por eso tomo a los autores románticos alemanes. Los autores románticos alemanes pueden ser liberales o no, pero el romanticismo alemán tiene una característica, un común denominador. Vuelve a la Edad Media, o sea, vuelve a una época anterior a la Reforma y la Contrarreforma, ¿no es cierto? Anterior a la modernidad en el sentido conceptual, ¿no es cierto? Y en el sentido espiritual. Vuelve a la Edad Media. Los ideales son los ciclos del Grial, todas las epopeyas germánicas, los grandes mitos germánicos, Wagner, ¿no es cierto? Wagner en Sí. música, pero no solamente Wagner, sino toda la corriente de escritores alemanes, hasta el mismo clasicismo de Goethe, que es clasicismo, es romántico. El más grande poeta alemán de todos los tiempos, Hölderlin, lo es en forma absoluta y además unifica Grecia ¿cómo se llama? Grecia con el mundo germánico, ¿no? Y con el paisaje. Todo esto, ese movimiento romántico es cimiento del imperio, del Segundo Reich, del imperio alemán. Y lo sigue siendo, es decir, lo era del primero, lo es del segundo y del tercero, porque los alemanes no tienen la única geopolítica que pueden tener los alemanes es la unión del imperio, ya que no están afuera como está Inglaterra, o mucho más como está Estados Claro, Unidos, para plantear una revolución universal. Es claro. decir, solo pueden ir hacia adentro, es decir, hacia la esencia, hacia aquello que son. Y esa tradición, por supuesto, nos viene de Grecia, nos pasa por la cristiandad y sobre todo por la cristiandad medieval, que es en realidad el primer Reich, ¿no es cierto? El primer Reich de los Hohenstaufen, de Barbarroja y los Hohenstaufen, es medieval, o sea, es Sí. profundamente cristiano y profundamente romano, Ajá. en el sentido de que es precristiano, romano, y esto es lo que de alguna manera en el Reich alemán, a través del romanticismo y a través de la concepción ¿cómo se llama?, del pueblo en armas, de von der Goltz, que se opone al pueblo revolucionario en armas,
porque es el pueblo esencial, la esencia de la patria que se erige en forma de gobierno. Eso es el de von der Goltz, y en estos términos es como se concibe el imperio alemán. De la otra manera, no. Y por supuesto tiene un ámbito geopolítico, naturalmente, Claro. que es la unión con Austria y la unión de los pueblos Vamos a germanos. darle entrada a don Héctor, que quería acotar algo. Adelante, don Héctor. Complementando lo que decía Raúl, sobre todo sobre la parte económica o geoeconómica, hubo un factor determinante. Desde la paz de Westfalia de 1648, Alemania fue dividida en una multitud de estados, que luego se condensaron en unos 25 reinos. Esos reinos efectivamente estaban fragmentados económicamente porque constituían países diferentes, pese a que todos partían de la base de una misma herencia cultural, lingüística, étnica común, historia única. Lo que se produce ¿Qué es? Se está metiendo un ruido por ahí, don Héctor. Un teléfono que suena, sí. No sé si es aquí, ¿no es ahí con ustedes? Dios mío. Hubo un artífice de la Unión Aduanera que se llamó Zollverein, que fue un economista alemán, Federico List, no confundir con el compositor Franz Liszt, ¿no? Federico List, a su vez, había bebido mucho en las ideas de Alexander Hamilton en Estados Unidos, ¿no?, sobre la importancia que tuvo en la unificación político-económica norteamericana el centralismo y el proteccionismo. Digámoslo claramente, como lo había tenido el Imperio Británico en la época proteccionista de Cromwell. Federico List tenía una frase muy sabia que dice, combatiendo al librecambismo británico, dice, es muy fácil, creo que la frase era más o menos así. Dice, es muy fácil subirse al establo con una escalera, luego retirar la escalera e invitar al resto de la gente a que suba lo mismo sin la escalera, ¿no? O sea, primero, bajo el imperio proteccionista y militarista de Cromwell, los ingleses armaron su imperio y llegaron a la Revolución Gloriosa de 1688, que fue la precursora de la Revolución Francesa, que justamente cita Raúl. Ahora, ¿qué ocurre? Faltaba la unidad política, y la unidad política se hizo en manos militares con la creación del Imperio Alemán. Sus sucesivas victorias sobre los ducados, sobre el Schleswig de Dinamarca, sobre la limitación al imperio austrohúngaro y fundamentalmente en la victoria en la guerra anglo-prusiana de 1870-71. Eso es lo que yo llamo, por mi cuenta, causas mediatas de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que el gran enemigo de Inglaterra era la existencia de potencias continentales hegemónicas en Europa. El enemigo, la teoría del perturbador, que no debía constituirse en Europa ninguna potencia hegemónica que rivalizara con el control anglo-masónico del continente. Y entonces ahí es donde empiezan las causas inmediatas, donde la rápida expansión alemana levanta la atención del imperio británico y su preparación con Estados Unidos de la guerra europea para frenar la expansión alemana. Fue lo mismo que se repite después en la primera guerra, que fue inconclusa, y se necesitó una segunda guerra para consolidar esta hegemonía. En la primera se destruye el imperio austrohúngaro, en la segunda se destruye el imperio alemán, y por ende desde entonces no existe potencia hegemónica en Europa, y se coloniza, por así decirlo, política y militarmente
el viejo continente por parte de las nuevas potencias extracontinentales, Estados Unidos y la Unión Soviética ruso-asiática, que no es la Rusia de hoy, que la Rusia de hoy se estaría viendo como un proceso de reacción y de europeización, que es lo que la guerra de Ucrania trata de evitar, la unión entre la Unión Europea y Rusia. Entonces, producido eso en el último cuarto del siglo XIX, se produce la llamada proceso de desarrollo industrial o segunda revolución industrial, con una fuerte concentración industrial. Ahí don Raúl, ¿qué quería agregar, don Raúl? Adelante. Sí, quería agregar que a todo esto hay que decir, volvemos nuevamente a lo mismo. El principio geopolítico es que aquello que generó el continente no lo acepta el gobierno. Dijo muy bien acá el licenciado cuando dijo masónico, porque uno podría decir puramente, pero lo de masónico es central. ¿Por qué es central? Porque implica un principio espiritual o pseudo espiritual que se impone sobre la realidad y la trata de encauzar. Ese es el asunto, y eso es lo que distorsiona. Es decir, lo concreto es que la revolución, la llamada gloriosa, como dijo acá muy bien el licenciado Giuliano, es esa revolución, ¿no es cierto? Esa revolución es la que desplaza en los hechos a la vieja aristocracia, lo que quedaba de la vieja aristocracia inglesa, y es sustituida por una plutocracia que da origen, y la masonería no es más que la concreción, el aporte espiritual a esa plutocracia. Es decir, ahí don Raúl y don Héctor, y creo que don Raúl se tiene que ir al ratito, don Héctor, así que me gustaría que le diéramos la entrada a él con la siguiente pregunta. Porque están mencionando un tema muy importante que pocas veces se trata cuando se analiza el tema de la guerra. Por lo general se ponen a hablar algunos historiadores de las batallas, de esto y del otro, pero hay un tema que están tocando ustedes que es la masonería, y luego el tema de desplazar, de destruir a una monarquía, a las antiguas monarquías para reemplazarla con una plutocracia. Quisiera, don Raúl, antes de que se nos vaya a ir, porque según tengo entendido van a usar el estudio de TV1, que nos explicara un poquito más cuál sería esa plutocracia. O sea, yo lo que estoy entendiendo y por lo que he estudiado la historia, sí veo una destrucción de las antiguas monarquías cuando el poder económico reemplaza a esas viejas aristocracias y toma el poder del mundo. ¿Estoy bien o estoy mal, don Raúl? No, sí, fácticamente es así, y creo que don Héctor lo puede confirmar mejor que yo. Fácticamente es así, pero lo que pasa es que ese hecho, o sea, esa circunstancia, ese hecho, implica un cambio en el contenido de las cosas. Entonces, el principio operativo es ese, es la plutocracia, ¿sí? Es el afán de dinero, el afán de dominio, el afán de poder. Pero el problema es que la pregunta siempre está, es decir, desde los griegos para acá, ¿el poder para qué? ¿El poder para qué? ¿Por puro dominio? ¿Por el goce del poder mismo? Y bueno, no, evidentemente hay una intención atrás. Y esa intención es la que finalmente intenta prevalecer más y convierte a la plutocracia en un instrumento. Yo creo que el desideratum no es la plutocracia, sino un principio espiritual o pseudo espiritual que opera detrás de esa plutocracia, ¿no es cierto? Tiene que haber un principio espiritual. No hay el Sacro Imperio Romano-Germánico, los imperios estos que estamos mencionando, tratan de dirigirse sobre principios espirituales. Y el principio espiritual estaba antes en el Sacro Imperio Romano-Germánico, que unía a toda Europa en torno a un principio que era la cristiandad. Y de allí se derivaba la política, la política estaba subordinada a eso, ¿no? Estaba subordinada a ese principio espiritual. Yo creo que aún lo está hoy, pero claro, como lo que opera es la plutocracia, ¿no es cierto? Es la plutocracia se impone inclusive, y eso que me rectifique don Héctor, que la plutocracia inclusive se impone sobre la misma economía, modifica la misma economía, es decir, el decurso natural de las economías. El hombre naturalmente tiende a actuar económicamente.
la plutocracia creo que distorsiona esto. ¿Por qué? Porque somete la economía real, la economía natural entre los hombres, a un principio, imposición, que es el principio del dinero, el principio plutocrático per se, que es una forma de poder en sí mismo. Pero como no existe el poder en sí mismo, sino que está siempre animado por un principio, habría que averiguar cuál es ese principio espiritual que opera detrás de esto, ¿no es cierto? Creo que eso es. Yo no lo voy a responder a eso, pero que cada uno saque la conclusión que quiera. Yo creo que detrás de la plutocracia hay un principio espiritual operativo que se mueve, no es solamente el poder por el poder. Sí. Eso es el instrumento, ¿no es cierto? Y la En su momento, si me geopolítica es la permitís, consecuencia del dominio del territorio. Busca la extensión de los territorios, pero claro, los busca para usufructuar de ellos, exprimirlos, quitarles toda su sustancia y someterlos. Mientras que el antiguo Sacro Imperio, por eso era sacro y era imperio porque era romano, no buscaba eso, sino la armonía entre las partes. La unión de las partes, como fue el último, fue el Imperio Español, ¿no es cierto? Como lo fue el Imperio Español, como lo fue el Imperio Romano y lo fue el Imperio Español, que podrían tener errores o cosas que había que rectificar con el tiempo, porque caían se desgastaban, pero reanimadas en el mismo espíritu de ese imperio. En cambio, lo que el otro, el imperio plutocrático, no es un imperio, es un imperialismo. Por eso usamos la palabra imperio y imperialismo como opuestas. Así como hay un Cristo y un anticristo, así como hay un Cristo y un anticristo, hay un imperio y un imperialismo, que es la forma teratológica, o sea, la forma monstruosa. La antítesis, como quien dice, ¿no? La antítesis, don Héctor, adelante, quería mencionar algo. Somete y destruye. Eso es lo que creo que lo central está en eso, ¿no? Gracias, o sea, un complemento. La suma de acontecimientos, y los acontecimientos a veces nos perturban esto, pero cuando observamos con serenidad la realidad, vemos que eso es lo que está detrás, que hay algo detrás. Siempre lo hubo, aún en lo bueno y en lo malo. No estoy diciendo que en esto sí, en lo otro no. En lo otro también, creo que el principio que animaba el Imperio Romano y lo que animaba el Sacro Imperio Romano germánico es un principio noble, bueno. El segundo es la cristiandad, fuera de discusión, ¿no? Adelante, don Héctor. No, lo que quería decir, complementando esto, es lo siguiente. En su época se empezó a hablar de la peligrosa sustitución de la nobleza de sangre por la nobleza del dinero. ¿Por qué? Porque esa plutocracia hizo que la concentración económica pasase de la etapa del capitalismo concentrado económico al capitalismo financiero, que es un salto de categoría, entre el dominio de la economía real al dominio del mundo del dinero. Eso es lo que explica, por ejemplo, entre otros detalles, que las dinastías financieras asumiesen incluso títulos nobiliarios. El paradigma es la dinastía Rothschild, por ejemplo. Y eso se llamó sustitución de la nobleza de sangre por la nobleza del dinero. ¿Qué ocurre? Esa nobleza del dinero controlaba el poder político. Y dentro del poder político subyacían esa tendencia del Imperio Británico a neutralizar toda potencia continental. Y por eso las dos guerras mundiales, y el debut de este problema fue la conspiración para la Primera Gran Guerra, era la destrucción en Europa de que se formase ninguna potencia hegemónica. No nos olvidemos que los británicos habían mantenido durante siglos la lucha contra Francia, porque Francia era su oponente continental. Luego aparecen las nuevas potencias del siglo XIX, el imperio austrohúngaro por un lado y el imperio alemán por otro. Frente a esa rivalidad creciente, los británicos, junto con el poder transatlántico que venía de los Estados Unidos, es que preparan el conflicto europeo que se desata. Sí. Don Raúl, adelante. Sí, yo creo que muy bien lo que ha dicho don Héctor, por supuesto, que
es el cimiento de lo que estamos hablando, por supuesto. Ahora, yo creo que la Revolución Inglesa, en realidad la Revolución Francesa es un engendro de la Revolución Inglesa y quizá una venganza. No olvidemos que Inglaterra estaba en guerra con España y con Francia, ¿no es cierto? Creo que a Francia le pagó por la Revolución Francesa. Es un poco audaz lo que digo, porque hay que demostrarlo mejor. Pero yo presiento, por las lecturas de historia y demás, que la Revolución Inglesa es la madre impulsora de la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa destruyó el antiguo régimen y fue hecha contra el pueblo francés, porque desclasificó, pueblo era aquel que era revolucionario, el que no era revolucionario no era pueblo, que daba, y eso es el origen de las guerras modernas. Las guerras Don modernas Raúl, don Raúl, una cosita ahí para que usted lo complemente y don Héctor también. Según tengo entendido, Francia tenía para la época, previo a la época de la Revolución Francesa, creo que tenía más del 50% del circulante en metálico, es decir, el 50% del dinero que había en Europa lo tenía Francia, o sea, era Francia la principal potencia. Y desde ya a la distancia se ve que la subversión que viene desde Inglaterra con las ideas del libre cambismo y la masonería y las sociedades del pensamiento, en realidad lo que hacen es destruir un tejido social y económico que ya imperaba hace mucho tiempo, que tenía sus errores, por supuesto. Sí, adelante, sí, don. Español, lo mismo hizo con el Imperio Español. Claro que eso lo sabe mejor que yo, por supuesto, don Héctor, ¿no? Pero no, don Héctor, a ver. Esto es así. Los dos. Efectivamente, Francia, bajo gobiernos fisiócratas, daban relevancia al proteccionismo y a la acumulación del oro como parte del poder de los reinos franceses. Y eso competía, por eso yo empecé aclarando que la rivalidad británica contra el continente tuvo como primera etapa la lucha contra Francia. Toda la etapa de la media y final de la Edad Media y la etapa moderna fueron una lucha permanente entre el Imperio Británico y la Francia continental, cosa que después se reproduce en el siglo XIX con las potencias emergentes. Don Héctor, perdóneme, pero quiero volver a un tema que es también central en toda esta guerra, porque al final de cuentas yo la veo como una guerra espiritual también, ¿verdad? Y quiero su opinión sobre la guerra entre el Imperio Español y el Imperio Británico, porque intrínsecamente, aunque no lo supiera España tal vez, que lo dudo, por supuesto que lo sabían, pero el Spanish Dollar que controlaba el mundo básicamente, que era el real de a 8, la moneda de plata española, era utilizada también por los británicos, por algunos países como de Europa y otros y los propios Estados Unidos, pero a la vez Isaac Newton en esa época empieza con la cuestión de la estandarización del oro como moneda en Inglaterra. Entonces yo ahí veo una guerra espiritual entre, para mí lo que representa la plata es la libertad de las sociedades occidentales, mientras que el oro es la esclavización, como decía Gustave Le Bon en su magnífica obra, la sociedad árabe, algo así se llama, no recuerdo cómo se llama. Él decía que los reyes del futuro iban a ser los que mejor supieran adueñarse del oro, y en este sentido él dice, los que mejor capacidad tienen para esto son los judíos. Pero explíqueme, ¿qué ve usted en esto, en esta guerra entre España e Inglaterra que representaban el patrón oro y el patrón plata? El afianzamiento del poder financiero judío en Inglaterra y en Europa y ahora en el mundo es un hecho, ¿no? Ahora, habría mucho para hablar sobre cuáles fueron los orígenes, las causales, pero la realidad es que el capital financiero judío domina el mundo, ¿no? Lo estamos viendo en la época que vivimos y se generó antes. Ahora, el origen de ese proceso fue lo que yo llamo una dicotomía entre el mundo económico y el mundo financiero. Normalmente todos razonamos que la finanza debe seguir a la economía, pero se ha instaurado un proceso inverso. La finanza manda sobre la economía.
Y en consecuencia la finanza se refleja en la posesión del dinero libre. Eso lo advierte Spengler en La decadencia de Occidente, en el segundo tomo, donde dice que la gran lucha por el poder mundial está establecida entre dos grandes fuerzas, lo que él llama el poder de la espada y el poder del oro. Por el poder de la espada entendía el entente de moderno del desarrollo industrial y militar, porque el desarrollo militar es un producto del desarrollo industrial en la edad moderna y en toda la historia de la guerra, ¿no? Y el poder del oro es el poder del capital, del dinero libre, que podía emigrar y podía influir sobre los acontecimientos mundiales. Mientras que en cambio el poder de la industria, el poder militar está arraigado al nacionalismo de los estados justamente nacionales. ¿Me explico? El dinero, sí, por definición es universal, puede trasladarse, puede ubicarse, puede fortalecerse. No nos olvidemos que el primer reducto financiero en Europa moderna fue el de los Países Bajos, en Ámsterdam. Cuando se constituye la Banca de Inglaterra en 1694, se hace a imagen y semejanza del Banco Central de Ámsterdam, que había sido constituido por judíos sefarditas emigrados de España. Entonces ahí es un tema harto complejo y larguísimo, donde se tiene que entender cómo el poder del dinero libre, es decir, el poder del dinero, va avanzando sobre el poder económico y consecuentemente se llega al imperio del capitalismo financiero sobre el poder económico de la economía física o real, que es el mundo que vivimos ahora y que es el mundo que tenía que ser roto a través de las monarquías europeas, porque las monarquías europeas, bien o mal, estaban concebidas sobre la base de una nobleza de sangre, mientras que la nobleza de sangre es progresivamente reemplazada por la nobleza del dinero, que es el poder plutocrático del gran capital financiero que domina el mundo. Y eso es lo que lleva a las causas inmediatas de la Primera Guerra Mundial por la rivalidad contra Gran Bretaña, que era la forma de tratar de sustraerse a esa hegemonía histórica, ¿no? Eso es un hecho real. Sí, querías decir algo, Raúl. Sí, don Raúl, adelante. Sí, bueno, muy bien dicho esto, por supuesto, y confirma lo que uno está diciendo o lo que uno está pensando sobre estos temas. Evidentemente, un principio operativo propuso la invención de la leyenda negra. Todos sabemos que España fue víctima de una leyenda que fue curiosamente engendrada en Ámsterdam y rápidamente adoptada por Inglaterra. Sí. La idea de la leyenda negra surgió en Ámsterdam. Inmediatamente la adoptó Inglaterra y después se encontró que eso era una especie de fórmula muy fructífera para aplicarla en distintas situaciones. Un poco como un reflejo de eso es la doctrina Monroe de los Estados Unidos, que tiene tantos rostros como las circunstancias piden. Entonces es una doctrina de la leyenda negra o de la doctrina Monroe al servicio de un poder espiritual operativo, en este caso que a través de la finanza opera, y ese poder usa esa leyenda negra que la transforma. A todo aquel que no me obedece, lo pongo en la leyenda negra y lo convierto en enemigo no solo mío, sino de la humanidad, porque tiene una capacidad fenomenal. Lean la Carta del Atlántico, ¿no es cierto? En la Carta del Atlántico, es decir, solo los que obedecen al modelo hegemónico, ¿cómo se llama?, ideológico y económico, son seres humanos, el resto queda descalificado. Y esto es una monstruosidad porque no solo va contra el sentido común, que por cierto va, sino va contra todas las tradiciones espirituales que conoce la humanidad, contra todas. Es decir, va contra todas. Y no hablemos de la cristiandad, que es la que nos corresponde a nosotros por nuestra condición occidental y demás. Bueno, va contra todo eso. Por supuesto, el mecanismo es el que ha señalado muy bien don Héctor, diciendo que subordinación de la economía
a la finanza. Porque, ¿qué pasa? A fines del siglo XVIII, ¿no es cierto? Es Lord Fansitar, precisamente el Lord Fansitar de aquellos años, de 1792, el que propone que la economía, que Inglaterra sea la corona del comercio mundial. Si yo me erijo en la corona de la fabricante de aceite mundiales, quiere decir que cada tipo que mueve una aceituna o fabrica una gota de aceite me paga un tributo a mí. Claro. Ese falso destino manifiesto, porque no hay destino manifiesto en esto, de erigirse en corona del comercio mundial, atenta contra todas las naciones y contra los imperios. No solo contra el imperio español, sino contra cualquier futuro imperio, porque impone un principio ideológico abstracto basado en la finanza como principio operador, porque inmediatamente descubrieron que si la economía maneja la política y la finanza puede manejar la economía, por lo tanto indirectamente maneja la política, que es lo que hoy sucede. Pero no es nuevo esto, no es una cosa inédita que sucedió después de la Segunda Guerra. Viene sucediendo ya desde la gloriosa revolución, como le dice acá el don Héctor, y la Revolución Francesa. Sin esas dos madres del borrego, como digo yo, no existiría. Y la hora de la espada, que acá anunciada, es decir, contra la leyenda negra hay una hora de la espada. Acá en nuestra Argentina la anunció el gran poeta y escritor argentino Leopoldo Lugones. Lugones tiene un famoso discurso de la hora de la espada, cuando dice nuestra independencia, por el centenario de la batalla de Ayacucho, ahora cumplimos el segundo centenario. Para el primer centenario dice Lugones, ha sonado la hora de la espada, porque la independencia política aparentemente la tenemos, pero no tenemos la independencia cultural, y yo diría, y don Héctor lo puede confirmar, y mucho menos la económica. Y me refiero no solo a estos territorios benditos del antiguo imperio español, del cual somos parte, somos cachorros del imperio español, como dijo alguna vez Rubén Darío, sino que esto afecta a todas las naciones del mundo. Este principio es un principio, el principio financiero internacional es perverso, intrínsecamente perverso, porque atenta contra cualquier tipo de comunidad y contra las individualidades. Atenta contra el individuo y contra la comunidad, contra las dos cosas, no es solo colectivo, es también individual. Esto es muy grave, yo creo que es de una gravedad enorme, ¿no? No sé si se puede agregar algo más en el aspecto económico, pero yo creo que está muy claro. Sí, a ver, don Héctor. En efecto, quería, digamos, empalmarlo, incluso por razones de tiempo. Yo hablaba de causas mediatas e inmediatas de la Primera Guerra Mundial, que fue, recordemos, el comienzo del fin. No es que se llegó a la Primera Guerra Mundial fue, como decíamos al principio, el comienzo del fin de un proceso de 2 guerras mundiales que llevó a la deseuropeización del mundo. Eso hay que, para mí, tenerlo grabado. Pero los hechos inmediatos después de la guerra franco-prusiana fue que la rivalidad británico-germana empezó a tener una aceleración tremenda, porque también suponía 2 tipos de estructura económica diferente. La estructura política del Imperio Alemán descansaba sobre los grandes grupos concentrados industriales, desarrollados sobre la base de la economía real, mientras que la economía británica era fundamentalmente una economía comercial y financiera atada a las grandes bancas internacionales que operaban en Europa sobre las dinastías. Con lo cual, para mí, ahí está el meollo de la cuestión de cuál era la imposibilidad de llegar a un acuerdo, porque el capital financiero tenía objetivos contrarios al desarrollo de la economía real, independiente y nacional de los pueblos. En consecuencia, tenía que buscarse una causal, una excusa o un detonador, como fue el atentado de Sarajevo en 1914, para llevar a destruir ese orden de ideas. No nos olvidemos desde el punto de vista perdón, don Héctor, adelante. Sí. Don Héctor, aquí yo creo que sería menester dejar aquí el tema en donde está usted entrando, que es el atentado en Sarajevo. Bueno, pero me gustaría cerrar con una
para que nos hagan una reflexión cada uno desde su perspectiva, porque hemos estado hablando mucho de dos poderes, Inglaterra y Alemania, un poder talasocrático y otro telurocrático, pero según he estudiado las características de un pueblo talasocrático y un pueblo telurocrático, son incluso espiritualmente distintas. Entonces me gustaría conocer la visión suya y de don Raúl. Adelante, quien quiera tomar la palabra. Le cedo la primera respuesta a don Héctor y después contesto yo. En geopolítica es tradicional hablar de potencias continentales y potencias marítimas, ¿no? Marítimas asociadas a la talasocracia. Gran Bretaña es, por definición, un imperio marítimo, ¿no? Pero dentro de eso hay un factor importantísimo, que es ese imperio marítimo es fuertemente apuntalado desde el punto de vista militar, pero por razones comerciales y financieras antes que económicas, ¿no? Y eso es un problema subyacente que se daba para mí en la estructura de Europa que se quería cambiar. Prueba está que la derrota de la Primera Guerra Mundial da lugar a la hegemonía financiera sobre Europa y consecuentemente los males que vinieron después. Durante todo el siglo XIX no hubo guerras mundiales. Después de las guerras napoleónicas existió un orden internacional estable, más allá de que se produjeran conflictos locales. Desde ya los hubo todo, quizás el más importante haya sido el de la guerra de Crimea de 1850 y desembocado después en la lucha contra Austria, la derrota de Sadowa y por último la guerra franco-prusiana. Pero cuando se llega al siglo XX hay una aceleración de la crisis por el posicionamiento militar. Ahí es donde empieza, no solamente desde la guerra ruso-japonesa y el escenario del Oriente, ahí es donde empieza la crisis de los Balcanes, que es lo que es el flanco débil de la unidad europea. Y por ese lado se busca, aprovechando las contradicciones del mundo balcánico, tratar de una lucha. Por eso las dos guerras balcánicas de 1912-1913, en la pugna que se tenía por el ferrocarril Berlín-Bagdad, por la cual... No nos dé mucho detalle de eso, porque lo vamos a dejar para otra. Vamos a darle entrada, yo creo. Evitaba la ruta marítima británica, y por eso claro, no hay interés británico que no prosperase desde ya. Así que lo resumo así. Existía en forma estructural una lucha de concepciones entre el imperio británico comercial y financiero isleño, marítimo, y las potencias continentales crecientes. Y eso se iba a desempatar después, desgraciadamente, con un gran conflicto mundial que la Europa no había conocido durante el siglo XIX y que por desgracia desembocó en las dos grandes guerras mundiales, que fueron guerras civiles europeas que terminaron arruinando la hegemonía de Europa sobre el mundo. Hay muchísimo para hablar sobre eso, ¿no? Desde ya sinteticé la idea en esos puntos. Sí. Adelante, don Raúl. Sí, bueno, sí, claro, tomo la última palabra de don Héctor. Es decir, hay muchísimo para hablar sobre esto, tiene muchísimos matices, pero lo central creo que es esto. En la parte económica lo ha dicho muy bien, la economía de producción y la economía natural de los pueblos, o sea, lo que yo le llamo economía natural frente a la economía artificial financiera. Ese es el marco, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que la economía financiera es líquida, es disolvente, por eso es marítima, disuelve no solo las fronteras, disuelve, porque las fronteras, bueno, no es que disuelve las fronteras, disuelve además la esencia de los pueblos, hay una uniformidad, plantea una uniformidad abstracta,
una uniformidad abstracta, y eso es muy peligroso. No solo es muy peligroso humanamente destruye, es decir, da una serie de adelantos, pero en realidad destruye la esencia de las cosas. En cambio, ustedes fíjense, la Revolución Prusiana, la formación del Imperio Alemán, la idea de Bismarck, que era un político realista, ¿no es cierto? Él sabía que la única verdad es la realidad, como decía el general Perón, Claro. ¿no es cierto? Él tomó a Prusia, Austria y Baviera como el trípode. La idea del Imperio Alemán era querer un trípode. ¿Ahora qué es? Un trípode telúrico. Sabemos que es telúrico eso, no era financiero, porque la contribución de uno y otro no eran parejas. El militarismo que tenía Prusia, los militares que tenía Prusia no los tenía ni Austria ni Baviera juntas. Sin embargo, ¿cómo se llama? La idea de Bismarck era unificar esto, es la gran idea. Pero vuelvo a insistir, la idea como una contrarrevolución inglesa y una contrarrevolución francesa, basada en las tres cosas que hacen a una patria. Por eso son patrióticos, porque para hacer una patria se necesitan tres cosas en comunión: un pueblo, una estirpe que sale de ese mismo pueblo y un territorio, porque sin territorio sería la patria celeste. O sea, para que haya una patria tiene que haber un territorio, una estirpe y un pueblo en comunión, es decir, en común unión. Yo creo que esa idea está bosquejada en la idea del Imperio Alemán, me refiero a la idea de la nación en armas del barón von der Goltz, ¿no? Que es militar, sí, pero si uno la toma en profundidad, dice, no, esto en realidad es una idea medieval, es la vieja idea del imperio, que surge del imperio frente al imperialismo. Esta es mi modesta opinión, ¿no es cierto?, sobre estos asuntos. Por supuesto que hay montones de matices que sería interesante irlo desarrollando en futuros programas, porque hay una cantidad de matices y de detalles y de cosas que iluminan aún más esto que estamos diciendo, ¿no? Lo perfeccionan o lo corrigen. Creo que eso es lo que deberíamos plantearnos. Pero, y tener en cuenta que estos poderes disolventes siempre fabrican una leyenda negra y la imponen sobre la realidad. Y esa leyenda negra se va metamorfoseando según la circunstancia y la necesidad que se presente a este poder líquido que hoy, por ejemplo, domina el mundo, pero que tiene ya más de un siglo, porque es la reacción que hubo contra los movimientos nacionales europeos de fin del siglo XIX. Por eso, don Raúl, por eso se crearía también una leyenda negra alemana después de la Segunda Guerra Mundial. No, bueno, ese sería el último capítulo. Y hablaba claro, de la sí. futura. Por supuesto, la leyenda negra es como se llama, un artículo de dominio, una ideología de dominio. Entonces, este es mi enemigo, es un enemigo de la humanidad, no solamente es mío. Queda desclasificado como persona, como ser humano. Eso es terrible, ¿no? Y eso es terrible. E impide, además, crea un problema gravísimo, crea una interferencia en la comprensión de las cosas. No podemos ir a la esencia de las cosas porque está esta interferencia en el medio. La descalificación de tipo moral, entre comillas, quiero decir, no espiritual, sino moral, que depende de un código, ¿no? Adelante, don Héctor. Se llega a una categoría superior, la categoría de la demonización del adversario. Por supuesto. El adversario es el cúmulo de todos los males, ¿no? Yo muchas veces señalo que la propaganda aliada contra Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial no difería sustancialmente de la campaña contra el Kaiser Guillermo II. Es exactamente la misma, ¿no? A los chicos, hacía y toda la parte de la opinión pública que prepara mentalmente la guerra está fundamentalmente basada en un poder desnacionalizado, porque el poder del dinero es por definición distinto, no siempre contrario, pero distinto al concepto de Estado-nación, porque el dinero es el poder del dinero libre. Por eso yo señalo, voy un paso más. Yo voy un paso más y digo, es antipatriótico, porque va contra las patrias. El Estado-nación
Es una Sí. forma que adopta la patria en el decurso de la historia. Que generalmente no hay un lo cardinal. Lo claro, cardinal son las patrias, y va contra las patrias. El Estado-Nación es una forma, ¿no es cierto? yo lo resumo así, Raúl. Por definición, el dinero no tiene patria. El No, dinero claro, por supuesto, es exacto. internacional. Puede Por eso le llamamos focalizarse, de líquido, puede y por eso se habla de enraizarse liquidez, ¿no? en algún ámbito, como fue en Ámsterdam, como fue en Londres, como es en Wall Street, pero el dinero tiene su independencia, es lo que Spengler llamaba la lucha ontológica entre el oro y la espada, entre el oro significando el poder del dinero libre, decía él, y la espada, que era el producto de la simbiosis entre el poder industrial y el poder militar, que siempre han ido juntos, porque desde que el mundo es mundo, el desarrollo militar dependió del desarrollo industrial, de la capacidad de fabricar armas, pero fundamentalmente de la economía productiva frente a la economía financiero-especulativa. Y eso ya estaba en ciernes, a mi juicio, en el trasfondo de lo que llevó a la Primera Guerra Mundial, la idea de transformar gradualmente Europa y quitarle su rol de tipo nacional, de tipo potencias continentales y de tipo potencias europeas, para reemplazarla por grandes superestructuras internacionales manejadas por el dinero, en Claro, definitiva. esa es la forma efectiva, la forma práctica de hacerlo, evidentemente, ¿no es cierto? La que Pero vivimos, eso, la que vuelvo a vivimos. insistir, tiene una intención, no es lo líquido es lo que en alquimia se llama el solve y el coágula. Detrás de ese solve Sí, viene un coágula. Es decir, detrás de ese exactamente. solve, de esa liquidez, de ese mundo líquido, va a venir un coágula que puede ser terrible para toda la humanidad, ¿eh? Es terrible. Don Raúl, Está vamos a... basado en un principio abstracto, no sé si me explico, en un principio Acoto algo, no es que va a venir, es que ya existe. Ya está. La gran tragedia. La gran tragedia no es lo que va a venir, la gran tragedia es la que estamos viviendo ahora bajo este sistema de predominio del dinero sobre la economía, de la finanza sobre la economía física o real. Ese es el gran dilema del mundo en que vivimos, efectivamente. Sí. Bueno, yo creo Pero que... es un principio espiritual, evidentemente, porque, es decir, pues yo lo nombré a Lugones hace un rato. Lugones era consciente de que la política que tenía que estar manejada por una idea superior. Él decía que eran los poetas, los bates que vaticinan, que anuncian el futuro, son los que marcan el rumbo que tienen que seguir los políticos. Bueno, Platón también lo dice, Aristóteles también. Es nuestra tradición es greco-romana y cristiana. Greco-romana y cristiana. Sin Grecia no existimos. Entonces, exacto. nada de Europa existe sin Grecia, evidentemente, ni nada de América existe sin Grecia, ¿no? Somos eso. Muy bien. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Y este sistema, este modelo que empezó en el siglo XIX, ¿no es cierto?, con el predominio de los banqueros, como también lo explicó don Héctor Juliano, ¿no es cierto? Y como lo explica siempre con un conocimiento enorme y una precisión enorme, estas cosas, que las conoce perfectamente bien, son un instrumento de este poder. Y este poder es disolvente y no funda nada, liquida, destruye. Va No solo destruyéndose. las patrias, más allá del Estado-Nación, las patrias, o sea, el fundamento mismo de las cosas. Va contra la esencia. Don Raúl, la patria y al final de cuentas al ser humano, ¿no? El espíritu del ser humano. Vamos a dejarlo ahí en honor al tiempo de Matías, porque le vamos a dejar un problemón ahí si seguimos alargando el programa. Pero de verdad que para mí ha sido un verdadero honor tener a dos grandes de TLV1, dos grandes personas, las admiro mucho, tienen un conocimiento increíble y desde ya les dejo la invitación para que podamos continuar con el tema porque nos queda mucho, apenas hemos arañado la superficie. Don Héctor y don Raúl. Recíprocamente, Samuel, gracias, bueno, interpreto también por Raúl, ¿no? Gracias por la oportunidad de difusión que nos das con este programa, porque sabemos que tiene mucha llegada y el objetivo creo que común es muy simple,
es esclarecer. No por nada el canal de Juan Manuel Soaje Suaje Pinto Pinto. se llama Toda la Verdad Primero. Y como cristianos, como católicos, tenemos un compromiso esencial con la verdad. Y por ende, la realidad histórica es esa verdad a la cual queremos llegar. Es un trabajo que todavía requiere bastante esfuerzo. Espero haber sido útil en ese sentido. No, por supuesto. Don Y Raúl, gracias, adelante. y Muy gracias útil, por la ciertamente invitación. muy útil. Yo suscribo todo lo que dijo don Héctor y por supuesto agrego eso, ¿no? Que la lucha última, es espiritual, la última, ¿no? Por supuesto, todo esto, lo que ha dicho don Héctor lo ratifico totalmente, es perfecto, ¿no es cierto? Porque es el cimiento sobre el que hay que discutir. Pero la lucha última es espiritual. Los bates, los poetas son más importantes que los políticos y los animan. Los grandes políticos son hombres que han abrevado espiritualmente, ¿no es cierto? En las tradiciones, en sus propias tradiciones o en las tradiciones comunes a todos, como la de Grecia, Roma o la cristiandad. Esto para nosotros es así y no puede ser de otra manera porque es la negación de nuestra existencia. Estamos negando, si negamos esto, negamos nuestra existencia. Es muy grave el problema, pero supone otras charlas y otras circunstancias históricas, porque son muchas las que ilustran. La historia ilustra mucho lo que está diciendo acá don Héctor, o lo que de alguna manera, así en forma un poco poética, digo yo, ¿no? Creo que sí. Así es. Pues, Héctor y don Raúl, yo me quedo un ratito, solamente quisiera agregar que tal vez la próxima vez yo encantado si pudiéramos hacer un programa de 2 horas, pero ya hablaremos en privado con ustedes y yo me quedo un ratito aquí para despedir el programa y les mando un gran abrazo y muchísimas gracias por estar acá, por todo lo que han hecho y la paciencia que han tenido porque he pasado por problemas técnicos y todo esto. Así que don Raúl, sobre todo usted que estuvo pendiente y a don Héctor obviamente que está desde su casa regalándonos 1 hora de su tiempo. Muchísimas gracias. Suerte y gracias por la comunicación. Muchas Saludos gracias. a todos. Hasta luego. Saludos. Bueno, Chao. pues la Salimos. verdad que hasta luego. Qué excelente programa realmente hemos visto. Yo la verdad que creo que la próxima vez sí tenemos que tener más de 1 hora, más de 1 hora. Ahorita tenemos 1 hora 17 minutos, pero yo creo que sí es necesario tenerlos 2 horas por lo menos, porque no sé si han visto los programas, véanlos, de verdad son una joya estos programas y aquí estamos viendo ahorita ¿qué temporada es? Aquí dice, voy a entrar aquí, mire, dice temporada que no me sale aquí. ¿Por qué no me sale el título? No sé qué temporada sea, pero ya tiene varias temporadas. Ustedes lo que pueden hacer es venir aquí en el canal de TLV1 y vayan aquí a la parrilla de programación. Aquí, si ustedes navegan en TLV1, que es un canal en el que se repite los programas que hacemos en revisionismo y geopolítica, que por cierto le mando un gran abrazo a don Juan Manuel Soaje Pinto y a Matías, que siempre están ahí bien pendientes de lo que, para ofrecernos ayuda, ¿no? Pues bueno, vengan acá y aquí en donde dice listas, ahí aparecen todos los programas que pueden ver en TLV1. Miren, y acá está Crisis y Conflictos, temporada 2025, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan un poquito más acá, aquí está la temporada Crisis y Conflictos del siglo XX, temporada 2024, y acá está la 2023, miren, es que es una maravilla realmente. 2022, o sea, es que aquí está la 2021, es que miren, no sé qué más decirles francamente. Vénganse aquí a la temporada y les voy a copiar el link, Vénganse a la temporada 1 y desde ahí empiecen. Además de todo, es gratis, no van a pagar suscripción, no van a pagar Netflix, o sea, y van a ver un conocimiento que realmente la tarea que están haciendo don Raúl Canicova, don Héctor Juliano, y me van a disculpar, pero no me acuerdo cómo se llama el otro señor, que quería ver si podía estar también de invitado, pero no pudo estar. Se me está yendo el nombre,
Pero creo que con la presencia de don Héctor y don Raúl hemos hecho un programa de antología, francamente. Pero vamos a intentar por aquí creo que aparece su nombre. Por aquí creo. Que no me acuerdo francamente cómo se llama. Pero es que es una genialidad verlos a los tres ahí. Así que bueno, yo me voy a despedir, gente. Me ha dado mucho gusto estar aquí este viernes con ustedes. eh, y decirles ¿qué dice acá? A ver, estoy viendo un poquito ya saben que cuando tengo invitados me es muy difícil estar viendo los comentarios, pero estuve pasando los más importantes. Dice acá, Raúl Padrón. De hecho, se llama Raúl Padrón. No, a Raúl Padrón lo voy a tener próximamente de invitado acá. Aquí dice Belén, suele invitar a un extraordinario abogado, el señor Raúl Padrón, es un verdadero sabio. Lo vamos a tener de invitado, ya le mandé mensaje, quedé, em, quedé de llamarle. Ayer no podía, estaba bien ocupado, pero ya nos estamos poniendo en contacto. Dice David Diamond en Israel. Aún no activan el botón de regalos. No podemos. No se vayan a asustar. Este David Diamond no es el rabino Diamond, que una vez le pregunté y me dijo que no era, ¿no? Pero, o eres. Pero bueno, no podemos porque tenemos el canal desmonetizado. Muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias, dice por acá Mónica. Gracias, muy interesante, buen programa, profesor. Muchas gracias, Belén. Es nuestra luz y no la de los Jotas, que es pura oscuridad. Muchas gracias. Una referencia para el canal. Muchas gracias, Yoshi Langoleón. Felices vacaciones, Samuel. Sí, voy a creo tomarme la próxima semana todavía tengo programado algunas entrevistas. Tengo un programa con el gallego despotricador el lunes y el miércoles tengo con Francis Luján, que hace mucho que no viene por acá. Lo vamos a tener hablándonos del tema del plan Andinia. Vamos a estar, sí, yo creo que un descansito, por lo menos dejar de transmitir los viernes porque se me está juntando mucho trabajo, gente, y tengo muchísimas cosas que hacer para tener la mejor calidad sobre todo mental, porque me estoy cansando un poquito, llego a las noches y siento que el día no me rinde. Cuando realmente me pongo a hacer balance, pues veo que sí he hecho bastante, pero yo en lo personal estoy sintiendo que estoy dejando cosas pendientes. Así que yo creo que los viernes vamos a dejar de transmitir, pero vamos a estar igual con la misma energía por acá los lunes y los miércoles. Bueno, sin más me voy a despedir. Hay cosas que hacer. Ya saben que aquí la plataforma ha cambiado un poquito. No tengo forma de poner video de salida. Así que simplemente les voy a decir muchas gracias. Cuídense mucho. Pásensela muy bien este fin de semana. Disfruten a su familia. Salgan a comer si quieren. Salgan a pasear. Pidan algo para comer en sus casas. Y pásensela tranquilos. Sí, porque lo más importante es la familia. Y por supuesto que ustedes, como parte de una familia, son un eje principal de ella. Así que cuídense mucho y pásensela tranquilos. Hasta luego.